Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tantos éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El nombre de Jesús. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Santo eres, Señor. Tú eres precioso, Señor. Leí una porción de tu palabra, Señor. Sé que hay mucho más, Señor, del cual podemos leer y tomarnos, Padre mío. Pero trataré, Señor, de hablar, Padre mío, Señor, lo que usted estime conveniente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre mío, Señor, para que más de alguna persona, Padre mío, Señor, pueda escuchar, mi Dios, estas palabras, Señor. Y exista fiesta en el reino de los cielos, mi Dios, por un pecador que se convierta. Entiendo, mi Dios, que no todos creerán, Padre mío, pero hay algunos, Padre mío, que no han doblado sus rodillas, Padre mío, a los vales. Hay quienes, Señor, están esperando, mi Dios, que usted golpee su puerta del corazón. Y esta persona, Señor, abra la puerta. Y usted, Señor, vaya y cene con ellos, Padre mío. Porque esto es maravilloso, Señor. Porque esto, mi Dios, es algo grande, es algo glorioso. Es algo, mi Dios, que viene del cielo, Señor. No es algo, mi Dios, común. Por eso te ruego que esta palabra, Señor, pueda entrar, mi Dios. Y usted me dé la sabiduría, mi Dios, para poder explicarla, mi Dios, un poco. Señor, porque hay mucho, mi Dios, que enseñar de ella. Pero con lo que pueda, mi Dios, entregar, pueda, mi Dios, llegar a algún corazón, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Habla de una palabra del matrimonio. Romanos 7 es directamente sacando una analogía al matrimonio.
Romanos es una palabra, son epístolas que son maravillosas, son profundas, son palabras que Pablo estimó muy elevadas doctrinalmente para su pueblo. Y habla de la regeneración, de la ley, de la gracia, la justificación. Es una, son palabras que son ideales para predicarle y enseñarle a un pueblo. Para que un pueblo, porque muchos predicadores, muchos pastores, su deseo, su anhelo es que esta palabra llegue y la gente pueda recibirla y pueda convertirse. Porque ¿quién no desea que en su iglesia existan hermanos convertidos? Pero lamentablemente hay de todo. Hay llamados, hay escogidos, hay cizaña. Y por tanto, aquel que enseña esta palabra, aquel que fundamenta la iglesia con Jesucristo y con esta palabra que es muy maravillosa, que haga entender por qué el hombre necesita a Cristo, por qué necesita la cruz, por qué necesita morir, por qué necesita la ley, por qué necesita la gracia, por qué necesita entender estas cosas. De aquí podemos ver que la ley son, son palabras que se entregadas por Dios para el hombre. Porque dice acá que la ley dice que el hombre está sujeto a la ley, está sujeto a cumplir la ley, porque todas las cosas tienen sus leyes. Entonces por eso aquí se habla mucho de los anarcos, de los sin ley, de aquellos que transgresores. Y vemos cómo está la tierra llena de maldad, porque el hombre no se ha sujetado a la ley. Y todo lo que Dios ha puesto en la tierra, los jueces, los abogados, todo lo que está en un diseño de ley, bajo el Ministerio de Justicia, todo es permitido por Dios para que el hombre pueda guiarse por esta ley. La ley es como una regla y uno camina derecho por la ley. Entonces fue necesaria que esa regla fuera puesta para que el hombre pueda caminar derechito. ¿Por qué? Porque el pecado significa errar el blanco. Por tanto, si nosotros no le damos al blanco, nosotros estamos pecando, según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tiramos la flecha y la flecha no llegó. Por tanto, nosotros hagamos cuenta que la flecha es la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que cayó la ley. Porque nosotros no supimos realmente lanzar la flecha, no tuvimos el deseo, el anhelo de, por ejemplo, hagamos como un cuadro, lanzar la flecha y practicar y perfeccionar la ley. Por tanto, lo dimos en el blanco, y el blanco perfecto es Jesucristo. Porque el Señor quiere que nosotros seamos diligentes con respecto a lo que Él nos enseña, con respecto a lo que Él nos explica. Y en este caso, la palabra de Dios nos habla aquí que nosotros somos como una mujer casada en el fondo.
porque Jesucristo es nuestro esposo, eso es, porque Él nos tomó, nos cobijó, nos cuidó como un esposo con la esposa. Por tanto, Jehová de los ejércitos de Israel estaba casado con su pueblo, bajo un matrimonio, bajo un pacto. Por tanto, ellos fueron adúlteros. Ese fue el caso. Ellos no respetaron las normas, no respetaron la ley matrimonial, por decirlo así. Y ellos se desviaron y se fueron a los ídolos, a los demonios en el fondo. Porque todos esos demonios que anteriormente todavía están en el aire, porque Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Porque, por ejemplo, cuando Juan el Bautista estuvo en la tierra, Jesús dijo, ciertamente Elías vino. Y le cortaron la cabeza, y cuando Herodes lo tomó, lo encarceló, y la mujer de él le pidió la cabeza. Porque a Elías también quería cortarle la cabeza. La Jezabel, Dios la reprenda. Y cumplió su objetivo en el fondo con Juan el Bautista, le cortó su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos nombres de idolatría, Astarot, Diana, los Baales, todos esos son demonios que aún andan en el aire en forma territorial, algunos con más grados que otros, con jerarquía. Y hay demonios que incluso entran a los matrimonios especialmente a destruir, que Dios los reprenda. Y cierto que toman los gobiernos, se posesionan, algunos están encarcelados, algunos son espíritus de maldad. Y son diferentes tipos de oscuridades que andan haciendo daño a la tierra. Y entonces, si tú no conoces a Dios, no te das cuenta porque tú estás conformado con eso. No te das cuenta del control que ellos tienen sobre ti, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu trabajo, sobre tu boca, sobre tu cuerpo, como ellos han controlado tu vida. Entonces, ¿por qué vino Jesucristo? Para rescatarte de eso. Nada más que eso, vino con amor, con paciencia, con mirada dulce, para poder rescatarte de todo eso. Pero tú no has permitido que el Señor entre a tu vida, que Él limpie tu vida y seas controlado por Jesucristo. Por tanto, Él quiere ser tu esposo, quiere dedicar su vida a ti, quiere hermosear tu vida, emblanquecer tus vestidos, te quiere dar lo mejor, pero tú te has resistido a aceptar eso, porque estás muy conforme con la algarroba de los chanchos, por decirlo. Porque el hombre es un hombre de costumbre. Y si hablo de hombre, ahora hablo de mujer. Pero hubo un hombre que se llamaba el hijo pródigo. Él estuvo ahí, por poco se conformó con los chanchos, con los cerdos, y reaccionó y dijo, iré a mi padre y le diré que he pecado contra él. Porque qué mejor lugar es estar al lado del esposo, qué mejor es estar al lado de la cobertura de Dios, qué mejor es estar con Jesucristo. Porque Él nos ama, porque Él siempre va a querer lo mejor para tu vida. Dice, si un hijo le pide un pan, le va a dar un pan. Si un hijo le pide un pescado, le va a dar pescado y no una serpiente. Porque muchos tienen miedo de acercarse a Dios porque piensan que pueden recibir algo, más pruebas, más lucha, que le da miedo, que se quemen. Pero el Señor dice que pasarás por el crisol, pero no te quemarás. Ni un pelo de tu cabeza perecerá. Ese es como un dicho del Señor, muy elevado, que Él va a cuidar tu vida por completo, porque Él te ama. Por tanto, Jehová de los ejércitos, el Señor se divorció de su pueblo. ¿Por qué? Porque en el fondo, por el adulterio, Él pudo casarse.
Porque un esposo, para poder casarse con otra mujer, tiene primeramente que morir la primera esposa, porque esa es la enseñanza que Él nos dejó. Por tanto, si el Señor hubiera tenido dos esposas al mismo tiempo, estaría en adulterio. Pero el Señor es santo y perfecto, es puro, nadie puede inculparlo a Él de pecado. Porque primeramente el que falló en el pacto, porque Jehová hizo un pacto con Abraham de la circuncisión, donde el pueblo de Dios se comprometía a guardar la ley y cumplirla. Y eso haremos, decía el pueblo cuando hablaba Moisés. Sí, lo haremos, pero en el fondo no lo cumplieron. Porque muchas veces es fácil decir, sí, lo haré, voy y lo hago. Ya, emocionalmente, toda la iglesia, amén. Sí, lo vamos a hacer. Pero después salimos de la iglesia y somos diferentes, no nos hemos convertido. No hemos entendido la voz de Dios. Y seguimos igual, seguimos con las mismas costumbres, el mismo carácter idiota, iracundo, con envidia, con murmuraciones. Y no cambiamos y pasamos a ser como niños toda la vida, no maduramos. Y ahí estamos, porque como estaba Lázaro en la tumba, habían pasado unos días ya, entonces él hedía, había un olor a muerto. No sé quién ha olido alguna vez algo así, ese olor tan de un perro muerto, no sé, de una carne que está ahí descomponiéndose. Y muchos cristianos se están descomponiendo. Están ahí, uno se acerca a ellos y aquel que es espiritual, aquel que tiene la sensibilidad porque se ha sometido a Dios, siente ese olor de algunos hermanos que quizás nacieron pero quedaron como niños. Y ese olor de sus vidas, de su costumbre, como te decía, de esa mala manera de vivir, de esa insinceridad que tienen en sus corazones, se refleja en los sentidos espirituales. Porque Dios nos sacó del mundo. Y nosotros no podemos tener ese olor mundano, ese olor de Egipto, ese olor pagano, ese olor idólatra. No podemos tener esas cosas. Porque Dios nos tomó y nos limpió y nos puso un anillo y nos hizo parte de su familia. Por tanto, en eso muchos cristianos están fallando, que son de doble ánimo, están ahí en la iglesia y afuera son de otra manera, son lunáticos. Pero el Señor quiere gente correcta, gente santa. ¿Por qué no te puede enviar a ti al campo a trabajar si no estás preparado? Porque ahí te vas a encontrar con víboras, con lobos, con demonios, con huestes de maldad, gobernantes del aire. Y si tú no haces santidad, no te dejas preparar por Dios en la santificación, en ese proceso, Él no te puede enviar, porque si te envía te van a comer, te van a devorar. Y Él te ama tanto que te mantiene ahí, mientras tanto, hasta que tú entiendas las cosas, hasta que tú te permitas que Dios trabaje en tu vida. Y si tú no lo haces, van a pasar años y vas a morir esperando tu llamado, y tu ministerio va a quedar ahí. Pero debes permitir que Dios haga en ti. Te sometas a Dios, te sometas a la palabra que el pastor está predicando. Por eso, porque Dios te ama, porque Él quiere lo mejor de ti. Entonces eso es lo que Dios te está esperando, que tú te decidas, que tú tomes el paso para que Él te use. Por tanto, el pueblo de Dios tenía una ley, ¿cierto? No la cumplieron. Y la ley le reveló el pecado, porque dice acá que la ley fue puesta para que el pecado se revele en el fondo. Porque dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero he venido el mandamiento. Cuando vino ya el mandamiento,
El pecado ya revivió y yo morí. Imagínate que ya uno... Ellos no conocían la ley al principio. Ellos vivían bajo una conciencia solamente, pero cuando ya al hombre se le revela el pecado, es como que más peca. Cuando se le revela la ley, es como que más la transgiere, como que más hace el mal. Por eso el pecado es como un espejo para que tú te veas y digas, esto soy yo. Y muchos se conforman y dicen, voy así, me veo bien, ¿eh? Entonces ellos se ven tan ciegos que piensan que están haciendo lo correcto. Y más se les revela su pecado a través de la ley. Dice que la ley es santa, nunca la ley ha sido mala. La ley de Dios siempre ha sido, porque algunos acusan la ley que es demasiado elevada, que por culpa de la ley estamos así, hemos pecado. Pues ninguno puede llamar a Dios mentiroso porque Dios es veraz. Toda palabra de hombre es mentirosa. Dice que de manera que la ley y la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Por qué? Porque ese es nuestro estado original, la bondad. Eso es lo que Dios quiere, rebobinar el cassette y volverlo a cero. Porque tu diseño no es eso, no es el mundo. Dios te creó para algo especial, para un propósito, para un pueblo apartado. Dice que lo bueno vino a ser muerte para mí. Dice que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado, imagínate. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por tanto, esa ley que mora en nuestras vidas, el pecado, está, como te decía, antes de llegar a Jesucristo había una pared intermedia, ¿ya? Que impedía que nosotros pudiéramos entrar al reino. Y esa cortina, cuando estaba en el tabernáculo, que dividía el lugar santísimo y el lugar santo, y después cuando Jesucristo murió se rasgó, ¿cierto? Se partió. Eso es su carne, eso es lo que Dios llevó en su vida, que es la ley. Lo que tú no pudiste cumplir, lo que tú hoy no puedes cumplir, hoy, Dios lo llevó en su cuerpo y toda la ira de Dios fue sobre él. Y su carne fue triturada, fue castigado severamente por tu causa. Y ahora tú puedes entrar confiadamente al lugar santísimo, pero primeramente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Porque Él, como Él llevó la ley, Él puede cumplir lo que tú no has podido hacerlo. Por tanto, es necesario que tú reconozcas que nada eres sin Dios, que ninguna obra, ninguna forma, lo que tú hagas es insuficiente ante Dios. Todo lo que tú has hecho, todas las obras son nulas. Tienes recompensa en esta vida, ¿verdad? Pero si tú quieres llegar a Jesucristo a través de las obras que tú hagas, porque dicen, esta persona murió, era buena persona, y todos son buenos cuando mueren. Pero eso no sirve. Pues no sabemos si esa persona está arriba o está abajo, en el infierno. Dios conoce las cosas y la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, para que sus obras entren a su vida, porque Él cumplió todo, estamos totalmente perdidos. Por tanto, es necesario reconocer que nada somos, que no puedo, Señor, que pasé por la regla de la ley y me di cuenta que mientras más quería cumplirla, menos podía, porque el pecado que mora en mí no me dejaba. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, el pecado que moraba en él. Aborrecía lo que hacía porque estaba ahí, el viejo hombre, ahí detenido, pero a veces había cosas que no podía luchar, pero él descansaba en Cristo, que solamente él podía, por su gracia, levantarlo. Porque ese es todo hombre, porque no hay hombre perfecto, ni Pablo se consideraba perfecto. Él es el único que te puede levantar, te puede cubrir, te puede, por su gracia, llenarte y hacerte llevarte al camino de la perfección, porque no hay nadie perfecto, ni el Papa es perfecto, nadie es perfecto, aquí no hay nadie santo. Eso es mentira de que un hombre es santo, es falso. Porque si fuera santo tendría que ser de arriba. Pero nosotros nacemos en la tierra con pecado.
Por tanto, no hay ninguno en esta vida. Aunque tenga muy carita de santito, no lo es. Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que es santo. Es el único que merece toda la gloria y todo el honor. Y como te iba explicando, el pueblo de Israel estuvo en adulterio, y hubo como un divorcio, no sé si me entiendes, hubo un divorcio, pero Dios ama igual a Israel, porque igual están esperando en la banca, porque hay, como le decía Elías, había unos 7000 que no habían doblado su rodilla, los vales. Hay gente que está reservada para el tiempo del arrebatamiento, para que después cuando la iglesia se vaya, hay gente que está como ahí esperando como en la banca, gente de Israel, porque el Señor los va a volver a tomar, los va a volver a... Ellos tienen un propósito, un diseño para ese tiempo. Pero después esto sirvió porque si no hubiese habido un divorcio, nosotros estaríamos aún viviendo por ley. Por tanto, mientras el marido muere, también es otro ejemplo, el marido muere, la mujer queda libre de casarse con quien quiera. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día, y ya cuando hay muerte, ya hay hay una resurrección. Por ejemplo, cuando a un condenado se le condena por 20 años, pero muere y resucita, la ley no puede nuevamente hacer una nueva sentencia a ese condenado, él queda libre, según algunas leyes, no sé si será aquí en Chile o no. Yo no soy idóneo en esas cosas. Pero como hubo un adulterio aquí, el Señor entró con gracia a tomar a los gentiles, a nosotros que somos un pueblo lejano, y nosotros somos los gentiles esposos del Cordero, esposas del Cordero. Entonces Él se casó con nosotros, por decirlo, con ese ejemplo así, y nosotros tenemos los derechos de esposa, ¿me entiendes? Es una forma de hablar del Señor, su palabra eterna, su palabra del cielo, ¿me entiendes? Y Él se pudo casar con nosotros. ¿Te das cuenta, no? Porque Él quedó libre para poder tomar a un pueblo, porque Él había hecho una promesa, un pacto, pero nuevamente cuando Él en la Santa Cena hizo un pacto, cuando Él murió en la cruz y cuando Él resucitó en la cruz del Calvario, nosotros ya comenzamos a ser parte de la familia de Dios. Por eso es importante para nosotros los gentiles la resurrección, porque la Santa Cena el pacto lo hizo con su pueblo, y nosotros por la resurrección tenemos derecho a entrada al reino de los cielos. Pero algún día todos nos sentaremos en la mesa en la nueva cena del Cordero, pues esta promesa, si viene para su pueblo, viene para todos también, porque es una promesa fiel, una promesa espiritual, donde algún día estaremos sentados en la nueva cena del Cordero, a las bodas. Por tanto, nosotros, dice que nosotros somos libertados del pecado. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque eso era nuestro fruto, era muerte. Y el pecado, dice que la paga del pecado es la muerte. Así de simple. Por eso que existe la muerte, por eso que existen las enfermedades, por eso que existen todo lo malo en la tierra, la guerra, el hambre, la injusticia, porque la paga del pecado es así, es la muerte. Pero con Cristo tenemos vida, porque Él tiene la llave del Hades. Él tiene la llave para resucitarte.
para volverte a levantar, para darte vida nuevamente. Pero es necesario que tú le aceptes, esa es la palabra clave. Que dejes tu pasado, dejes tu conformidad, que quizás lo estés pasando bien, quizás tenías un buen pasado, quizás estás en lo mejor, una buena casa. Yo veía en la tele la mansión que vende Jordan, el basquetbolista de Estados Unidos, un hombre demasiado rico, con mucho dinero, lujo, metro y metro de habitación, donde tenían jacuzzi, piscina, lugar para jugar, todo con cerámica, una hermosa mansión. Pero eso es gloria temporal, pues. Ya tiene su recompensa. Disfrutan la carne, pero lo que está dentro está sufriendo. Lo que necesita ser revestido del hombre en lo interior. Porque todo pasa, todo termina, todo perece en esta vida. Aunque tengas una buena camioneta, un buen jeep, y te gozáis con aire acondicionado, te pegáis los mejores viajes, aquellos que les gustan las motos, Harley, salen a disfrutar, pero son placeres temporales y siempre en tu corazón va a existir un vacío. Y ese vacío, el único que lo puede llenar es Jesucristo. Y después tú vas a terminar tu día, vas a cumplir 70 años y si no te vas antes, todo eso va a quedar aquí en la tierra. Todo esto, porque todas las cosas son de Dios en el fondo. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero se le dio la oportunidad quizás de administrar ciertas cosas, pero de honrar a Dios con tus cosas, si tienes riqueza, honrar a Dios y compartirla con los pobres, pagar un mejor salario a los empleados. Pero muchas empresas grandes, el pago de los empleados es el 0,1, 0,1.9, no sé, del 1% de lo que ellos, de los millones que ellos ganan. Porque hay una injusticia, porque ellos quieren tener más, y llenarse de riqueza y comprar más empresas y todo. Porque hay un egoísmo tremendo en los corazones, porque hay una avaricia de poder. Incluso abuelos ricos que quieren más. Y no piensan que en 2 años más o 3 años más ellos tienen que partir de esta tierra y por último al final arrepentirse porque dicen que recibirán el mismo denario que aquel que llegó antes o después. Pero eso es un símbolo, un denario. Pero quizás un denario tenía un cierto valor, pero el denario celestial es algo inmenso. Tiene mucho valor. Pero por tanto ahora es tiempo, como que el que estaba crucificado al lado dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: y mismo estará conmigo en el paraíso. Pero es tiempo de que te arrepientas, que compartas, que no ames la riqueza. Si tú tienes, que todo venga por añadidura. Primero busca el reino, tiene hambre de Dios, busca su presencia, que Él trabaje con tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que tú quieras en tu vida vendrá por añadidura. Pero primeramente busca a Dios, porque todo pasa. Todos los lujos que yo te hablaba pasan. Todo. Y después de esta vida viene el juicio de los pecadores, el gran trono blanco. Viene también un lugar donde Jesucristo va a tomar cuenta de los suyos también. Pero el juicio de los pecadores es terrible, porque dice que no echarán los pecadores a la congregación de los justos. Entonces, lamentablemente, los que van a ser juzgados, los pecadores, tendrán que irse donde Jesucristo mismo habla, al lago de fuego. Un lugar tormentoso, y tú dirás: pero cómo es su fantasía, que Jesucristo mismo lo habló, lo dijo. Y nadie quisiera pensar de ese lugar, porque es un lugar terrible, que no es que Cristo te quiera meter ahí, sino que el mismo hombre escogió su camino, porque con amor, esa misma mirada de amor de ese varón que vino, Jesucristo, con esa mirada tierna, vino a los suyos, no le recibieron. Asimismo envía a cristianos, me envía a mí para hablarte, para que tú con amor aceptes esta invitación y le digas: Señor, aquí estoy humillado ante ti y perdóname porque he sido soberbio, y te acepto en mi corazón como mi único y personal Salvador, y trabaja en mi vida y sálvame
de esta generación, y cuando vengas en tu reino le diga acuérdate de mí. Entonces ese es el verdadero llamado para ti, para que dejes todo. No significa que dejes a tu familia, ¿no? Es algo espiritual, que tú entregues tu corazón. Y todo el peso que está en tu vida, todo el orgullo, todo lo degenerado. Busca una palabra en el diccionario que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que el Señor quiere, sacar de tu vida y llevarte a sus caminos y darte la mejor vida posible. Es una vida llena de gozo, una vida de felicidad, es una vida de pruebas, de procesos, pero con gozo, porque comenzamos a entender por qué Dios nos procesa. Y cuando llegamos al nivel que Dios quiere que estemos, Él te va a decir, ve, yo te envío. Párate allá porque estás en santidad, porque el enemigo te va a reconocer que tú eres un hijo santo, que estás con Jesucristo, y vas a echar fuera demonios, y van a huir porque el enemigo va a reconocer la autoridad que hay en ti. Como Cedrán, Mesías y Abednego cuando salieron del horno, el enemigo reconoció quién eran ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante que tú busques la presencia y la santidad de Dios y te olvides de la vida terrenal, de comer como loco, de tomar trago como loco, de los afanes de la vida, de lo que te muestran en la televisión. Venga aquí al mall, y ellos mismos te consumen, estos mismos empresarios te consumen a ti con sus publicidades subliminales, y tú caes en el enredo, en la esclavitud, porque las deudas son maldiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú caes en eso, vas y caes en la tentación de la vanidad y te enrollas en eso. Por eso cuando tú veas televisión, yo no te estoy diciendo que no veas televisión, pero si es que no pueda ver, ojalá que no veas. Pero eso sí, ten cuidado con las cosas que te presentan ahí, porque trabajan tu carne, trabajan tu mente, y pasas a ser tu cuerpo pasa a ser cuerpo de pecado, porque tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te renueva, y tu cuerpo funciona conforme a lo que Dios te ha dado a tu mente, lo que Dios te ha revelado. ¿Me entiendes? Porque antes éramos títeres del pecado, porque dice el pecado que mora en mí. Porque el viejo hombre, eso es, la pared intermedia, es como el titiritero, que maneja a su antojo tu vida y la manipula para allá, para acá, para diferentes lugares, involuntariamente. Pero Dios rompió eso, sacó eso de ti. Ahora tú tienes expedito el camino para entrar a la revelación espiritual del Espíritu Santo, para que te entregue la información, aleluya, a través de la palabra, a tu mente, para que sea renovado. Porque en Efesios 6 también habla del yermo. Y para que tú, conforme a tu mente, comiences a manifestar tu vida nueva, según la voluntad del cielo. No conforme al viejo hombre ni al mundo, porque la lucha es con el mundo, con la carne, con el diablo. Que Dios lo reprenda. Entonces eso es lo que Dios quiere de ti, salvarte, rescatarte. Y lo más importante, rescatarte de la ira venidera. Jesucristo viene pronto a la tierra. Por tanto es necesario que hoy es el momento y el día que tú te decidas a aceptar a Jesucristo en tu corazón. Porque Él viene sí o sí. Si Él vino, si tú crees que vino, no importa tu religión, pero tú ya te han enseñado que una vez vino Jesucristo, humildemente. ¿Ya? En esa área no importa tu creencia, porque te enseñaron eso. ¿Ya? Pero ahora importa tu creencia. Debe importar tu creencia en cuál religión tú te involucres. Pero en el fondo no se llama religión, porque la religión es una palabra inventada por el hombre para llegar a Dios. Pero ahora es una forma nueva de vivir, que tú aceptes a Cristo y entiendas que viene Jesucristo por segunda vez a la tierra. Y Él no viene como vino esa vez, humildemente, con esa ropa sencilla, como un carpintero. Él vino humildemente,
rogando, y todavía está rogando, está pidiendo que vengas a sus plantas, pero él viene con espada, viene con ira. No es una ira humana, eso se llama la ira del Cordero porque viene con la ira al pecado, viene con juicio, porque el pecado tiene que ser derribado, tiene que ser cortado, porque eso es lo que hizo daño mucho a la gente, y él ama a la humanidad, él desea que todos se salven. Por eso que él viene a hacer juicio contra el pecado. Y en eso el Señor quiere que tú te seas rescatado de eso. Y vengas a sus plantas y le digas, Señor, aquí estoy, para que tú me perdones. Eso es la nueva vida. Analogía tomada del matrimonio, ¿ves? Demos buenos frutos. Dice ahora estamos libres de la ley, ¿ves? Porque por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora vivimos conforme al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ya no vivimos conforme a la ley. Y muchos le dan que la ley. Hay algunas religiones, algunas creencias que todavía están basadas en la ley. Y niegan la gracia. Por eso que es malo negar a Jesucristo. Si tú estás metido en ese tipo de creencias, religiones, busca un lugar donde exista la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el nuevo régimen, que Jesucristo nos contrató como soldados y somos guiados por su Espíritu Santo. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, ellos. Entonces, si estamos con la ley, hacemos nula la muerte de Cristo, porque ahí toda la ley, toda la ira de Dios fue a Jesucristo, toda. Lo que tú no cumpliste, Él lo pagó. Él pagó el precio por tu vida. Y tú no puedes quedarte en el pasado. Si sigues en el pasado, haces nula la muerte de Cristo. ¿Me entiendes, no? Nula la haces. Porque Él cumplió la ley, es verdad, Él no vino a abolirla. Él la vino a cumplir. Porque la vino a cumplir, obvio, porque es un Dios santo. ¿Te fijas? Y Él pagó el precio por ti. Porque como te decía, no fuimos capaces de cumplir nada. Porque somos degenerados, somos pecadores. Y tú ves el pecado a tu alrededor nomás, pero si tú ves más allá, los pecados son horribles lo que hay en la tierra. Degeneraciones tremendas. Adulterio, pornografía, asesinato. Hay hombres que son locos, por decirlo mentalmente, hacen cosas horribles, que están fuera de sí en el fondo, que sobrepasa todo entendimiento. Gente dañina, aquellos que venden droga, pasta base, para hacer daño a los jóvenes, aquellos que descuartizan, aquellos que matan, aquellos que destrozan, aquellos que roban. En Santiago mismo se está viendo, este año se ha visto más cómo está la gente en ese lugar, y no hay quien los controle, porque nunca va a haber un control para ellos, a menos que ellos acepten a Cristo, porque ningún gobierno va a poder quitar el pecado de la tierra, ninguno, porque allí el pecado está morando, porque la tierra está llena de pudrición. La tierra es maravillosa, es bella, los árboles, la naturaleza, los animales, vemos todo lo bello que Dios ha creado, pero el hombre ha contaminado todo con su pecado. Por eso que este llamado es urgente, para que tú aceptes a Cristo, porque tu bondad no sirve, lo bueno que tú quieres hacer, porque lo que se está muriendo en tu vida es lo de adentro. Cada día, si tú no aceptas a Jesucristo, aunque sea muy bueno en la tierra, igual tienes que dar cuenta, porque el que tiene que hacer el cambio en tu vida es Jesucristo. Aceptarle a Él, para que Él regenere tu vida. ¿Te fijas? Dios te bendiga. Vamos a orar para que Dios haga vida en esta palabra. Señor amado, que esta palabra haga vida, mi Dios, en buena tierra. Que donde exista necesidad, Señor, puedas tú, mi Dios, trabajar, Padre mío, para que los hombres se arrepientan
y vuelvan a tus plantas, Señor. Al único Dios que merece el honor y la gloria. La tierra está corrompida, Señor, pero usted vino a dar una esperanza. Vino, Padre mío, Señor, para que los hombres tengan la posibilidad de acercarse a ti y reconocer, Padre mío, que nada somos sin ti. Usted es el único, mi Dios, camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Señor, te pido, mi Dios, por aquí, aquella persona que escuche, mi Dios, que pueda, Señor, aceptar, mi Dios, esta palabra, Señor, y aceptarte como único y personal Salvador, y pueda ser regenerado, mi Dios, por tu Santo Espíritu. Y que tu palabra, Señor, haga vida en su corazón, Padre. Regenera, Padre mío. Señor, restaura. Señor, y que llegue, mi Dios, a muchos corazones, Padre mío, Señor. Gracias, mi Dios, por tanto amor. Gracias por tu Hijo, por derramar la sangre en la cruz del Calvario para que podamos tener entrada. Y gracias por llamarnos hijos de Dios. Señor, antes éramos lejanos a la ciudadanía de Israel, Padre mío, Señor, tu pueblo, mi Dios, porque tú amas a tu pueblo también, mi Dios. Bendice, mi Dios, a tu pueblo Israel también, Señor. Pero gracias, Padre mío, Señor, porque nos hiciste partícipe, Padre mío, de esta bendición que prometiste a Abraham, Padre mío, que de tu simiente, Dios mío, sacarías muchos hijos tuyos, Padre mío, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, por esta gran oportunidad. Dios mío, tuya es la gloria, tuyo es el honor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga.